un incendio de $13,000 millones, y en solo días el equilibrio militar en Hormuz cambia por completo. Lo que parecía una debilidad se convirtió en una fuerza aún más letal. 2 barcos, 4.400 marines, una estrategia que nadie vio venir. La pregunta no es ¿qué pasó? La pregunta es, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de guerra? Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros y con análisis real, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión, porque aquí no contamos historias, desciframos el poder. Un portaaviones de $13,000 millones arde y la respuesta del Pentágono lo cambia todo. Un incendio a bordo del portaaviones más caro de la historia ha alterado el equilibrio de poder en el estrecho de Hormuz. El USS Gerald R. Ford, valorado en $13,000 millones, se ha retirado del Mar Rojo. Sin embargo, la respuesta del Pentágono no ha sido enviar otro portaaviones, ha sido desplegar 4.400 marines. Se había previsto que el USS Trípoli resolviera el último 10% del problema. Un buque de la clase América, 44,000 toneladas, diseñado como un portaaviones ligero, con 20 cazas F-35B y la 31 unidad expedicionaria de marines a bordo. Su misión era clara: proporcionar cobertura aérea cercana sobre las rutas marítimas y garantizar presencia terrestre en una zona que Irán lleva 4 décadas fortificando. Un solo buque, una sola unidad, la última variable en una ecuación estratégica que la Marina llevaba años construyendo. Entonces, el Ford se incendió. El 12 de marzo se declaró un fuego a bordo del USS Gerald R. Ford, no en los reactores ni en los depósitos de armamento, sino en un espacio aparentemente secundario, la lavandería. Una combinación de pelusas, productos químicos y un entorno cerrado de acero. El buque llevaba más de 260 días operando sin interrupción, 9 meses de actividad aérea continua sin una sola parada programada para mantenimiento. En términos técnicos, no se trata de un fallo inesperado, es una consecuencia previsible. Toda máquina tiene límites y cuando se sobrepasan, responde. En este caso, respondió con fuego. El incendio duró 30 horas. Cientos de marineros fueron tratados por inhalación de humo. Y el buque de guerra más avanzado jamás construido tuvo que retirarse a la base de Suda Bay para reparaciones, dejando al Mar Rojo sin cobertura aérea en un momento crítico. No fue daño de combate, fue el coste de la sobreextensión. La física no negocia. No importa cuánto se invierta, cada sistema tiene un punto de ruptura, y el Ford alcanzó el suyo en el día 261. El resultado fue inmediato. El Mar Rojo quedó sin protección aérea de portaaviones. La brecha operativa se amplió, y en Teherán los analistas observaron cómo el activo naval más caro del mundo se retiraba hacia reparaciones y recalcularon. Sin embargo, lo que ocurrió después no estaba en ningún escenario previsto. 7 días después del incendio, el Pentágono adelantó el despliegue del USS Boxer, un buque de asalto anfibio clase Wasp, con la 11ª unidad expedicionaria de Marines a bordo. No formaba parte del plan original para Hormuz, pero el incendio alteró la ecuación y la ecuación exigía una respuesta distinta. Ahora, en lugar de un solo buque anfibio rumbo a la zona, hay 2. En lugar de 2.200 marines, hay 4.400. Y en lugar de depender únicamente de una plataforma aérea, se incorpora un sistema con capacidad de proyección directa sobre tierra. El Boxer aporta algo que el Trípoli no tiene: una cubierta inundable de 266 pies, capaz de desplegar aerodeslizadores que transportan carros de combate directamente a costas hostiles. El plan inicial era quirúrgico, preciso, limitado. El incendio lo ha transformado en algo distinto, una combinación de bisturí y martillo operando al mismo tiempo. La pregunta es inevitable. Un incendio en un portaaviones de $13,000 millones ha creado, de forma accidental, la fuerza anfibia más potente jamás desplegada en Hormuz. Para entender por qué el Pentágono ha optado por los marines en lugar de otro portaaviones, hay que empezar por una pregunta que hasta ahora nadie esperaba formular.
La cuestión parece evidente. ¿Por qué no enviar otro portaaviones? La respuesta es igual de directa. No hay ninguno disponible. La Marina de Estados Unidos opera 11 superportaaviones nucleares, la mayor flota de este tipo en la historia, y aún así no es suficiente. El Lincoln está comprometido en el mar Arábigo. El Truman entrará en un proceso de recarga nuclear que durará más de 4 años. El Eisenhower acaba de regresar de un despliegue récord. El resto de la flota se encuentra en mantenimiento, en entrenamiento o desplegada en otras regiones del mundo. La disponibilidad de portaaviones está en uno de sus puntos más bajos en décadas. Cerca de la mitad de los buques no están operativos en un momento dado. El incendio del Ford no solo eliminó una unidad, expuso una limitación estructural que ningún portaaviones puede resolver en el corto plazo que exige la situación en el Mar Rojo. Por eso, el Pentágono recurrió a una alternativa que, estrictamente hablando, no es un portaaviones. El USS Boxer es un buque anfibio de la clase Wasp de 40,000 toneladas, construido bajo un concepto que el Trípoli abandonó deliberadamente. Mientras el Trípoli sacrificó su cubierta inundable para ampliar el hangar de los F-35B, el Boxer la conservó. Esa diferencia es crítica. El Boxer dispone de una bahía inundable de 266 pies de largo y 50 de ancho, capaz de lanzar 3 aerodeslizadores LCAC directamente al mar. Mientras el Trípoli prioriza el combate aéreo con 20 F-35B, el Boxer transporta menos cazas, pero incorpora vehículos, equipos pesados, embarcaciones de desembarco y, sobre todo, marines preparados para operar en tierra. Estos dos buques no fueron diseñados para actuar juntos. Representan filosofías opuestas. El Trípoli es velocidad, alcance y capacidad aérea. El Boxer es logística, resistencia y proyección terrestre. Una comparación sencilla. El Trípoli es un coche deportivo, rápido, sofisticado, pero limitado en capacidad de carga. El Boxer es una camioneta, menos elegante, más lenta, pero capaz de transportar todo lo necesario para construir algo al llegar. Enviar solo al Trípoli a Hormuz sería como presentarse en una obra con un Ferrari. Impresionante, sí, pero inútil para construir una base. Por separado, cada uno resuelve solo la mitad del problema. Juntos, resuelven el conjunto completo. Y un accidente ha hecho que coincidan en el mismo teatro de operaciones en el mismo momento. 2 buques, 2 conceptos opuestos y 3 problemas que ninguno puede resolver por sí solo. Diseñados bajo doctrinas distintas, estos 2 buques nunca debían operar como un sistema conjunto. El Trípoli representa la evolución más reciente de la clase América, una apuesta por la supremacía aérea, sacrificando la cubierta inundable para maximizar la capacidad de los F-35B. El Boxer, en cambio, pertenece a una generación anterior, concebida cuando la proyección de fuerza implicaba, de forma inequívoca, llegar desde el mar hasta tierra. Son, en esencia, 2 respuestas opuestas a una misma pregunta estratégica. ¿Cómo se proyecta el poder sobre territorio hostil? La analogía es clara. El Trípoli es un vehículo de alto rendimiento, rápido, preciso, con gran alcance operativo, pero sin capacidad de carga significativa. El Boxer es una plataforma logística, menos ágil, menos sofisticada en apariencia, pero capaz de transportar y sostener operaciones completas una vez desplegado. Enviar únicamente al Trípoli al estrecho de Hormuz sería equivalente a presentarse en un proyecto de infraestructura con un coche deportivo. Llama la atención, pero no resuelve el problema fundamental. Por separado, cada buque cubre solo una parte de la ecuación. Juntos ofrecen una solución integral, y lo que ningún planificador había previsto es que un incidente forzaría su convergencia en el mismo teatro de operaciones, en el momento exacto. 2 plataformas, 2 filosofías y un escenario que plantea 3 problemas simultáneos que ninguna de ellas puede resolver de forma independiente. Capítulo 3. 3 problemas en Hormuz que ningún buque puede resolver por sí solo.
En el centro del estrecho de Hormuz existen tres posiciones clave: Abu Musa, Greater Tunb y Lesser Tunb. Irán tomó control de estas islas en 1971 y desde entonces las ha transformado en plataformas militares altamente fortificadas. Sistemas de misiles antibuque, radares costeros, artillería y presencia permanente de la Guardia Revolucionaria. Tras semanas de ataques aéreos, cualquier sistema que haya sobrevivido en estas posiciones sigue representando una amenaza directa para el tráfico marítimo. A distancias tan reducidas, incluso una sola batería operativa puede comprometer todo el corredor. Neutralizar estas islas no es opcional, es una condición previa. Sin embargo, el entorno está diseñado para impedir precisamente eso. Las aguas circundantes están minadas, no como una defensa secundaria, sino como una barrera estructural, un foso moderno. Cualquier intento de desembarco convencional implicaría atravesar ese campo minado con una probabilidad de pérdidas inaceptable. Aquí es donde el Trípoli resuelve una parte del problema. La inserción aérea permite evitar el contacto con el agua. Aeronaves como el MV-22 Osprey y los helicópteros CH-53 pueden sobrevolar el campo minado y desplegar unidades directamente en puntos elevados. Equipos ligeros, capaces de neutralizar radares y sistemas de lanzamiento y retirarse. Es una solución eficaz para incursiones, pero limitada. Estas unidades no transportan blindados, ni armamento pesado, ni capacidad logística suficiente para sostener una posición. Pueden atacar, no pueden mantener el control. Ahí entra el Boxer. Su cubierta inundable permite desplegar aerodeslizadores LSAC, una plataforma que cambia por completo la ecuación táctica. A diferencia de una embarcación convencional, el LSAC no navega en contacto directo con el agua. Se desplaza sobre un colchón de aire, aproximadamente 2 metros por encima de la superficie. Esto tiene una implicación crítica. Las minas de presión requieren contacto físico para activarse. El LSAC no proporciona ese contacto. Donde cualquier otro medio sería vulnerable, el LCAS atraviesa. La diferencia no es menor. Un vehículo de desembarco tradicional avanzaría a unos 10 nudos a través de un campo minado, exponiéndose durante aproximadamente 30 minutos en una zona letal. Un LSAC recorre la misma distancia a más de 40 nudos en menos de 8 minutos, sin activar las minas. No se trata solo de velocidad, es una redefinición del riesgo. Además, estos aerodeslizadores transportan carga pesada, carros de combate M1 Abrams, vehículos blindados, sistemas de armas. Mientras las fuerzas insertadas desde el aire aseguran las posiciones elevadas, los LCAC entregan potencia de fuego en la costa. El resultado es un ataque simultáneo desde 2 vectores, altura y superficie. Irán ya no enfrenta una incursión puntual, enfrenta un asalto anfibio completo. La diferencia entre 2.200 y 4.400 marines es, en este contexto, decisiva. Los primeros pueden ejecutar una operación de entrada y salida. Los segundos pueden tomar y sostener el terreno. El problema de las islas en ese escenario queda resuelto, pero el estrecho de Hormuz no se limita a 3 puntos geográficos. Es también un espacio marítimo de aproximadamente 300 millas cuadradas, densamente minado. Y aquí emerge el segundo problema. Las operaciones de contramedidas de minas dependen de plataformas extremadamente vulnerables. Los buques especializados en detección y neutralización de minas operan con tecnología avanzada, sensores láser aerotransportados, vehículos no tripulados, sistemas sonar y drones submarinos, pero carecen de defensas significativas. Son lentos, predecibles y desde el punto de vista táctico blancos fáciles. Las amenazas son dobles. Desde el aire, drones de vigilancia pueden identificar su posición y transmitir coordenadas a sistemas de misiles costeros. Desde la superficie, embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria, armadas con misiles antibuque, pueden aproximarse a alta velocidad. Basta con que una sola alcance su objetivo.
El Trípoli proporciona protección aérea. Sus F-35B pueden interceptar drones antes de que completen la cadena de ataque. Si no hay datos de localización, no hay lanzamiento de misiles. Pero esa protección tiene límites. La cobertura aérea no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y los objetivos de superficie, pequeños y rápidos, son difíciles de detectar en entornos costeros complejos. Aquí nuevamente el Boxer completa la solución. Desde su cubierta inundable despliega embarcaciones de patrulla que establecen un perímetro de seguridad alrededor de los buques de desminado. A esto se suman helicópteros de ataque AH-1Z, capaces de operar a baja altitud y neutralizar amenazas de superficie antes de que entren en rango. El esquema es claro. El Trípoli actúa como techo, el Boxer como muro, y en el centro, los buques de contramedidas ejecutan su misión. Por primera vez, estas operaciones cuentan con una protección integral, aérea y de superficie. El impacto es directo. Los plazos de limpieza del corredor marítimo, que en condiciones normales se medirían en meses, pueden reducirse a semanas. Dos problemas abordados, pero existe un tercero, y es el más determinante a largo plazo. Tomar una posición es una operación de horas. Mantenerla es una cuestión de semanas, incluso meses. Las fuerzas desplegadas en tierra requieren un flujo constante de suministros, munición, combustible, alimentos, repuestos. Este concepto, conocido como operaciones de bases avanzadas expedicionarias, redefine la presencia militar en la zona. El Trípoli puede contribuir a este esfuerzo mediante transporte aéreo. Sin embargo, la capacidad de carga efectiva del Osprey, en condiciones operativas reales, se reduce considerablemente. Es suficiente para suministros ligeros. No lo es para sostener una infraestructura. El Boxer, una vez más, cambia la escala. Cada LCAC puede transportar más de 60 toneladas por viaje. Combustible, vehículos, sistemas de energía, munición en volumen. Elementos que no pueden trasladarse de forma eficiente por aire. La diferencia es cuantificable. Un solo viaje de LCAC equivale a múltiples salidas aéreas, y con varios ciclos diarios, la capacidad logística se multiplica de forma exponencial. Sin esta capacidad, las posiciones avanzadas serían temporales. Con ella, se convierten en bases sostenibles, y esa diferencia transforma una operación táctica en una presencia estratégica duradera. Ahora, Irán se enfrenta a una realidad distinta. Ya no se trata de defender un único eje de ataque, sino de responder simultáneamente a amenazas desde múltiples direcciones, fuerzas desplegadas en altura, controlando las posiciones clave y unidades blindadas establecidas en la costa. Lo que antes habría sido una incursión limitada se convierte en una operación anfibia completa. La diferencia es estructural. Una fuerza de 2.200 marines puede ejecutar ataques puntuales y retirarse. Una de 4.400 puede tomar territorio y mantenerlo. Y en este escenario, la capacidad de permanencia es lo que define el resultado. El problema de las islas queda, en términos operativos, resuelto. Sin embargo, el estrecho de Hormuz plantea un desafío más amplio. No es solo una cuestión de posiciones terrestres, sino de control marítimo en un espacio altamente condicionado por la presencia de minas. Aproximadamente 300 millas cuadradas de aguas potencialmente hostiles, donde cualquier error tiene consecuencias inmediatas. Los buques encargados de eliminar estas minas operan con la tecnología más avanzada disponible. Sistemas láser aerotransportados, vehículos no tripulados, sonar de alta precisión y drones submarinos capaces de identificar y neutralizar amenazas individuales. Pero esta capacidad técnica contrasta con una debilidad evidente, la falta de protección. Son plataformas lentas con maniobrabilidad limitada y prácticamente indefensas frente a ataques coordinados, y en ese entorno las amenazas no son teóricas.
Desde el aire, drones de vigilancia pueden localizar estos buques y transmitir coordenadas a lanzadores móviles en la costa. El tiempo entre detección y ataque puede medirse en minutos. Desde la superficie, embarcaciones rápidas, pequeñas y difíciles de rastrear pueden aproximarse a gran velocidad con armamento suficiente para causar daños significativos. En este contexto, basta con un fallo en la defensa. El Trípoli aporta la cobertura aérea necesaria para interrumpir la cadena de ataque. Sus F-35B pueden detectar y neutralizar drones antes de que transmitan información crítica. Sin datos no hay objetivo, sin objetivo no hay misil, pero el dominio del aire no elimina todas las amenazas. La superficie sigue siendo un espacio complejo, especialmente en entornos costeros, donde la detección es limitada. Aquí es donde el Boxer introduce un elemento decisivo. Sus capacidades permiten desplegar unidades de patrulla que establecen un perímetro de seguridad en torno a los buques de desminado. A esto se suman helicópteros de ataque que operan a baja altitud, identificando y neutralizando embarcaciones hostiles antes de que puedan acercarse. El resultado es una arquitectura defensiva completa. El Trípoli asegura el espacio aéreo, el Boxer controla la superficie, y en ese entorno protegido, las operaciones de limpieza pueden desarrollarse con mayor rapidez y menor riesgo. El efecto inmediato es una reducción significativa en los tiempos operativos. Lo que en condiciones normales requeriría meses puede ejecutarse en semanas. Pero incluso si las islas son neutralizadas y las minas eliminadas, queda una cuestión fundamental, la sostenibilidad. Tomar una posición es una operación táctica, mantenerla es un desafío logístico. Las fuerzas desplegadas en tierra requieren un flujo constante de recursos, munición, combustible, alimentos, repuestos. Sin ese suministro, cualquier posición, por bien defendida que esté, es insostenible. El concepto de operaciones de bases avanzadas expedicionarias responde precisamente a esta necesidad, establecer posiciones en tierra capaces de operar de forma autónoma, proyectando poder sobre el entorno marítimo. El Trípoli puede apoyar este modelo mediante transporte aéreo, pero su capacidad está limitada por las condiciones operativas. El alcance reduce la carga útil y el volumen de material que puede trasladarse es insuficiente para sostener operaciones prolongadas. El Boxer, en cambio, redefine esa limitación. Sus aerodeslizadores permiten transportar grandes volúmenes de material pesado directamente a la costa: combustible, vehículos, sistemas energéticos, munición en cantidades significativas, elementos que no pueden ser sustituidos por transporte aéreo. La comparación es contundente. Un solo desplazamiento de LCAs equivale a múltiples misiones aéreas, y con varios ciclos diarios la capacidad logística alcanza una escala que permite sostener operaciones indefinidamente. Sin esta capacidad, las posiciones en tierra serían temporales. Con ella, se convierten en bases permanentes, y esa diferencia altera el equilibrio estratégico. Capítulo 4. ¿Qué ocurre cuando las tres soluciones operan al mismo tiempo? El elemento decisivo no es la existencia de estas capacidades por separado, sino su ejecución simultánea. Cuando las operaciones sobre las islas, la limpieza de minas y el sostenimiento logístico se desarrollan de forma coordinada, el sistema adquiere una dinámica propia. La neutralización de posiciones en las islas elimina puntos de observación clave. Sin vigilancia efectiva, las operaciones de desminado pueden acercarse a zonas críticas con menor riesgo de detección. A su vez, la eliminación de minas abre rutas seguras para el transporte logístico, y ese flujo de suministros permite consolidar las posiciones en tierra, reforzando su capacidad de control sobre el estrecho. Se trata de un sistema interdependiente. Cada componente refuerza a los demás. Si uno falla, el conjunto se debilita,
pero cuando los tres operan al mismo tiempo, el sistema se vuelve autosostenido. Desde la perspectiva iraní, el problema es evidente. La defensa está estructurada para responder a amenazas específicas, proteger las islas, asegurar la costa y controlar el espacio marítimo intermedio. Pero la simultaneidad de las operaciones obliga a distribuir recursos en múltiples frentes. Concentrar fuerzas en un punto deja vulnerables los demás. Dispersarlas reduce la eficacia en todos. No existe una respuesta óptima. Además, la arquitectura defensiva iraní fue diseñada para contrarrestar una flota que opera desde el mar, no para enfrentar fuerzas que combinan inserción aérea, desembarco anfibio y presencia sostenida en tierra. Ese desajuste es el núcleo del problema. Lo que se observa aquí no es una ejecución perfecta de un plan preexistente, sino una adaptación forzada que genera una ventaja inesperada. El incendio del fort no fue previsto. Tampoco lo fue la combinación resultante de fuerzas, pero esa combinación crea un escenario para el que Irán no estaba preparado. La percepción inicial pudo haber sido la de una oportunidad. La retirada de un portaaviones clave sugiere debilidad, pero el desarrollo posterior indica lo contrario. Para cuando se completa el análisis, la situación sobre el terreno ya ha cambiado. Esto no elimina los riesgos. Las operaciones de desminado siguen siendo complejas y prolongadas. El concepto de bases avanzadas no ha sido probado a esta escala, y cualquier evaluación realista debe considerar la posibilidad de bajas. La física y la logística imponen límites que no pueden ignorarse. Sin embargo, la dirección del conflicto ha cambiado. Lo que podría haber derivado en un bloqueo prolongado evoluciona hacia una solución activa. La combinación de marines, plataformas anfibias y capacidad aérea genera una presión constante desde múltiples ejes. Y todo ello a partir de dos buques que en condiciones normales no habrían coincidido en el mismo escenario. Capítulo 5. La ecuación que Irán resolvió correctamente para la variable equivocada. Si este análisis permite comprender cómo un incidente y dos plataformas han alterado el equilibrio en Hormuz, la conclusión es clara. No se trata únicamente de capacidad, sino de adaptación. Existen tres paradojas que definen esta situación. La primera es técnica. El incendio no responde a un defecto de diseño, sino a un uso prolongado más allá de los límites operativos. Una inversión de 13.000 millones garantiza capacidad, pero no elimina las restricciones físicas. La segunda es estructural. La pérdida temporal de un portaaviones no reduce necesariamente la capacidad global. Puede, en determinadas circunstancias, provocar una reconfiguración que resulte aún más eficaz. La tercera es estratégica. Irán desarrolló durante décadas un sistema defensivo coherente, minas, misiles y unidades rápidas. Una arquitectura diseñada para negar el acceso marítimo, y en ese marco la lógica es correcta. El problema es que la variable ha cambiado. El sistema estaba preparado para enfrentarse a portaaviones, no a una combinación de fuerzas anfibias capaces de operar desde el aire, la superficie y el terreno simultáneamente. El incendio no debilitó el sistema contrario, lo transformó. Y en su nueva configuración, ese sistema resulta más complejo, más flexible y en última instancia más difícil de contrarrestar. Esa es la conclusión central. Irán resolvió correctamente la ecuación original, pero lo hizo para un escenario que ya no existe, y mientras el cálculo se ajusta, la realidad operativa avanza.